en lo que es la pestaña de general, ¿sí? En cada uno de los encuentros, ahí se hacen clic, ¿sí? Recuerdan acá, y ya empieza a correr lo que sería la asistencia correspondiente al día de hoy, que la registran de manera manual, y así con todos los encuentros subsiguientes, ¿sí? En la página general, recuerden que ahí van a encontrar la asistencia como para poder marcar, ¿ok? Así que no se olviden, porque estoy viendo que son pocos los registros, después los volvemos a ver, vamos a seguir admitiendo. Así que no dejen de hacer, porque no todos están registrando la asistencia semanal. Y después la asistencia a veces sirve para notas que por favor den cuenta, ¿sí? Bueno, por el práctico del día de hoy, también lo que traje para resolver es un ejercicio de parcial, porque bueno, todo el material, como si ya estuvieron explorando plataformas, y si no, bueno, lo hacen el fin de semana, ya está disponible, o sea, ya tienen incluso las clases grabadas con las respectivas soluciones de algunos ejercicios. Entonces la idea es como afianzar y, como habíamos dicho en cada encuentro, sumar quizás alguna herramienta que les pueda facilitar ese cálculo. Y bueno, de hecho, para este tema en particular vamos a ver que tenemos también un aplicativo que les voy a compartir luego cuando lo veamos la página de descarga, que va a ser un mod que les va a durar 30 días nada más, pero me parece que está interesante para que lo puedan, para que lo puedan probar. Así es, en 30 días está bien, si lo pueden después conseguir free, la verdad que yo no lo busqué como para dejárselos a ustedes para descarga. Van a ver que es igual de inmediato como todos los recursos que hemos visto con el práctico anterior, que es cargar simplemente datos y después es una mera interpretación. El práctico que vamos a ver no es complicado, y vieron que no es tan largo tampoco, no tiene muchos ejercicios y son bastante repetitivos, salvo los tres últimos, el ejercicio 7, 8 y 9. El ejercicio 7, que apela a lo que es más que nada simulación aplicada a línea de espera, tienen la solución en plataforma, yo ya les voy a habilitar la solución en Excel. Y el último, que apunta a encarar estas situaciones de línea de espera con otra mirada desde el punto de vista estadístico, que es por eso que se utilizan fórmulas en concreto, e igualmente lo van a encontrar en el libro de Anders. Estoy demorando un poquito porque quiero que se conecten todos, recién se están conectando, por lo pronto vayan registrando la asistencia, por favor, en plataforma Moodle, no se olviden que está el espacio generado, marquen solos la asistencia del día de hoy. Profe, yo es la primera vez que registro asistencia, pero asistí a todas las clases, digamos, y ahora acabo de Sí, registrar sí, asistencia. sí, te vi, Javier. Sí, por eso les marco las asistencias pasadas. Tenemos clases grabadas que las vamos a poder salvar, incluso de los chats que algunos, no sé si recuerdan, las primeras habían dejado los datos, así que no se preocupen. Pero de ahora en más traten de hacer los registros, porque vi que sí hay pocos alumnos que están registrándose, ¿sí? En el espacio. A ver, Gracias, profe. no, de nada. Bueno, grabamos las clases del profe, no sé si se subirán, bueno, lo vamos viendo. Eh, Así lo vamos viendo. Yo ahora voy a poner a grabar, y bueno, espero que después me lo compartan. Vamos viendo los de las grabaciones, a ver si se las puedo dejar disponible. La de la práctica pasada, bueno, no la consideramos, pero tienen igual los tutoriales para ver el solver, que era lo nuevo que se sumaba, e incluso el programa cuando vimos método gráfico para graficar. Bueno, el práctico de hoy, que es línea de espera, todo el material lo van a encontrar en lo que sería capítulo 15 de Anderson. Ahí van a encontrar absolutamente todo el registro.
Incluso en el capítulo 16 van a poder ver algunos casos, esto de que yo les decía de simulación, que hay como algunos combinados, lo van a poder ver desde ese capítulo 16. ¿Sí? Pero en el capítulo 15 está todo. Generalmente con línea de espera lo que nosotros hacemos es utilizar fórmulas, no es que nos remitimos mucho a la simulación, pero bueno, cuando eventualmente veamos el tema simulación es aplicable, ¿sí? A modelar una situación en particular. ¿Cuál es la característica de línea de espera? Es que nosotros con la información que vamos a recabar, vamos a tratar de buscar o determinar las características operacionales, ¿sí? De un sistema. Si ustedes cuando van al banco, cuando van al supermercado, siempre ocurre esta cuestión de que tenemos que hacer filas hasta ser atendidos, entonces hay una espera, ¿sí? Que se produce del momento que nosotros llegamos, ¿sí? Hasta que somos atendidos. Es importante entonces poder saber de cuánto es ese tiempo, así como también cuántas personas, encima hoy por hoy con el tema de pandemia, vamos a tener en un determinado espacio. Entonces, son algunos puntos que a través de este práctico, lo que vamos a analizar, vamos a poder concluir para después tomar eventuales decisiones de mejora a ese servicio que podremos estar brindando. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un repaso de cuáles son los conceptos que vamos a necesitar, ¿sí? Para poder llevar adelante el análisis de cada uno de los casos. Bueno, dentro de los términos importantes vamos a concebir o vamos a trabajar con dos datos. Uno es el tiempo o la tasa media de llegada de los individuos y otro es la tasa media de servicio. Y en cuánto tiempo llegan los individuos a ese sistema y cuánto demoramos nosotros como servicio en brindar ese servicio en particular, ¿sí? Ya sea la atención en el banco, en una peluquería, cuando vamos al supermercado, ¿cierto? Todos esos son ejemplos que lo podemos tomar como válidos, ¿sí? Hay ciertas, bueno, los parámetros de línea de espera que nos van a permitir poder dar esa característica operacional del sistema son muy concretos y son esas fórmulas que ustedes tienen eh, marcadas en plataforma Moodle, que las pueden descargar. De hecho, a nosotros no nos interesa que se las sepan de memoria. Como siempre, apelamos a lo que es la aplicación y por sobre todas las cosas la interpretación que ustedes dan cuando nosotros preguntamos. Van a ver que tenemos número promedios de clientes que se encuentran esperando en la fila a ser atendidos, números promedios en el sistema, que lo vamos a representar con la letra L, y tienen una fórmula en particular que obviamente depende de esos valores que nosotros fuimos trabajando, que es la tasa media de llegada y la de servicio. Y vamos a tener indicadores o parámetros que tienen que ver con el tiempo. Y esos los representamos con la letra W. También vamos a tener el tiempo promedio que la persona espera por un servicio o está en la fila y el tiempo promedio que efectivamente pasa en el sistema, ¿sí? Todos ellos nos van a ayudar a sacar conclusiones. Después vamos a contar con las probabilidades, ¿sí? Que van a ser dos. Primero vamos a tener la probabilidad de que el servicio esté vacío, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener lo que es el factor de utilización, que es ρ, que es la probabilidad de que haya colas y que una unidad cuando llegue tenga que esperar, ¿sí? Bien. Solamente eso, o sea que no tienen nada más raro, ¿sí? Simplemente tener en claro qué significa cada cosa para después poder aplicar, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio de parcial, ¿sí? Es un problema de parcial que no lo tienen en el trabajo práctico, pero es al estilo de los ejercicios que están previstos que resuelvan. ¿Sí? Me dice la sucursal del Banco Ocash, que está ubicada en zona norte de la ciudad de Salta, tiene un cajero. Entonces se cuenta solamente con un cajero. Me dice que llegan al banco un promedio de 80 clientes por hora y esperan en una sola cola para ser atendidos.
y en promedio se atienden 100 clientes por hora. Supongan que los tiempos entre llegada y los de servicio son exponenciales y ahí nos piden calcular. Una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta o condiciones para poder aplicar estas fórmulas y hacer ese cálculo directo es precisamente cómo es la distribución, ¿sí?, de llegada y atención de los clientes. Nosotros vamos a pedir, en este caso, que esas distribuciones sean exponenciales o de Poisson. Generalmente decimos que el tiempo de llegada entre llegada va a ser o va a seguir una distribución de Poisson y los de servicio exponencial, o que ambas sean exponenciales, como es el caso de este ejemplo, ¿sí? Si no guarda esa característica, no es posible que nosotros podamos aplicar esas fórmulas. En estos ejemplos en particular, nosotros no estamos trabajando con una población definida, es decir, no decimos tenemos tantos clientes para ser analizados en un determinado tiempo, sino que suponemos una población infinita y es de ahí que vamos a poder aplicar todos estos conceptos que ya los tienen, ¿sí? Generalmente para que nosotros podamos determinar cómo es el tipo de modelo, vamos a valernos de la expresión de Kendall, ¿sí? Que bueno, se hace una lectura, ¿no? La primera componente, que es la primera M que tenemos acá, me indica cuál es la distribución de probabilidad de tiempo entre llegadas, ¿sí? La segunda, lo que va a indicar es la distribución de probabilidad de tiempo del servicio, y la tercera columna, los canales, ¿sí? Estas letras que están, o sea, tanto la que me indica el tiempo de llegada como el tiempo de servicio, puede variar, ¿sí? En el sentido de que puede tomar la letra M, como es en el caso. Si toma la letra M, nos está indicando que el modelo sigue precisamente esto que planteamos, una distribución de Poisson y una exponencial con un solo canal. O sea, la letra M implica eso. Puede tener la letra D, que en ese caso sería un modelo determinista o constante, y si tiene la letra G, ¿sí?, quiere decir que nosotros en esa situación sí estamos conociendo lo que sería la varianza y los desvíos que me describen cómo se comporta el tiempo y los clientes en el periodo que nosotros estamos analizando. Pero como les dije, los modelos que nosotros vamos a ver son de poblaciones infinitas y con estas características, ¿sí?, de tiempo entre llegada y de servicio con una distribución de Poisson y una exponencial. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿puede repetir qué significa cada M y el 1? No me acuerdo si las tres tenían significado. Sí, tienen significado distinto. La primera componente, cuando vamos a describir el modelo, la primera M, va a hacer alusión a lo que es la distribución de probabilidad de las llegadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dice en promedio llegan 80 clientes por hora y dice que esos tiempos entre llegadas tienen una distribución exponencial, ¿sí? La letra M hace alusión a que la distribución puede ser exponencial o una distribución de Poisson. Ambas son totalmente válidas, ¿sí? La segunda componente, lo que me indica, es la distribución de probabilidad de tiempo del servicio, ¿sí? Entonces, distribución de probabilidad de las llegadas, distribución de probabilidad de tiempo de servicio, y la última componente lo que les va a indicar son los canales con los cuales estamos trabajando. En este caso es un canal, pueden tener dos o más. De hecho, el ejercicio número 8 del trabajo práctico les pide hacer una corrida considerando dos canales, y el ejemplo lo tienen súper claro y desarrollado en Anderson, o sea que sentarse a leer el ejemplo en particular, ¿sí? Pedimos que por favor, no, de nada, apaguen los micrófonos. Ahí Marianela, que desactivó el audio. Ahí está. Y bueno, y las preguntas que se hacen siempre van a rondar en torno a esos indicadores que vimos al inicio para poder describir lo que decíamos, esa característica operacional del sistema. La pregunta es la probabilidad del tiempo que determinado cajero esté desocupado, número esperado de clientes en el banco, tiempo esperado que pase un cliente en el banco, incluyendo el tiempo de servicio, probabilidad de que al llegar el cliente, el cajero esté ocupado y debe esperar, ¿sí? Bueno, la vamos a ir analizando una por una para que puedan ver a dónde apuntamos y cuáles son las respuestas que tendrían que dar. Que por ahí la dificultad que se nota en los exámenes, en esta temática no es tanto, pero si las hay, es en términos de interpretación de lo que se está preguntando, ¿sí?
¿Cuáles son la única consideración o la condición base que vamos a tener en cuenta para poder aplicar todas estas fórmulas, además de considerar cómo es la distribución de esa probabilidad de tiempo de llegada y la tasa media de servicio, que dijimos que tiene que ser Poisson exponencial? Es la siguiente. Nosotros vamos a pedir siempre que la tasa media de servicio sea mayor a la tasa media de llegada, ¿sí? Si esto no es así, estamos bajo determinadas inconsistencias que ya las vamos a ver. Esta condición nos asegura que efectivamente nosotros vamos a poder atender a toda esa población, ¿sí? Porque obviamente es mayor, ¿sí?, el servicio que yo estoy brindando en relación a la cantidad de gente que va llegando, ¿sí? En nuestro ejercicio, nosotros tenemos el lambda, van a ser los 80 clientes por hora. Entonces, llegan 80 clientes por hora, me decía el enunciado. Y mu, que es la tasa de servicio, me dice cuántos clientes nosotros atendemos por hora. 100 clientes estamos atendiendo por hora, ¿sí? Entonces, como efectivamente cumple con la condición, puedo continuar con el desarrollo del ejercicio y las interpretaciones correspondientes. Si esto no se diera, tendría que revisarlo, o de hecho en la vida real, si ustedes van a observar cómo está funcionando un sistema en particular y denotan que quizás estos valores o sacan conclusiones diferentes, habría que revisarlo y ver qué es lo que está pasando, porque esta condición sí o sí se tiene que dar, ¿sí?, para que podamos llegar a una solución compatible y que sea coherente, ¿sí? Tenemos dos caminos, ¿no? Porque acá lo recalco, vamos a ver los cálculos de las dos maneras. Puedo utilizar las tasas expresadas en horas, ¿sí?, o llevarla a la unidad mínima, que es por minuto, ¿sí? Si yo la llevo a la unidad mínima por minuto, lo que ustedes van a hacer es corregir la tasa y dividirla entre 60, ¿sí?, que son los minutos que contempla una hora, ¿sí? Pero es indistinto. La única variante la van a encontrar cuando realicen los cálculos de los tiempos, ¿sí?, ya sea el tiempo promedio que pasa en la línea de espera o el tiempo promedio que pasa en el servicio, que ahí la interpretación va a variar, porque si nosotros lo calculamos con las tasas en horas, ese tiempo va a estar expresado en horas, y si la calculamos considerando las tasas por minuto, ese tiempo va a estar expresado en minutos. Es la única diferencia. Después, para el cálculo de lo que se corresponde a las probabilidades y a las cantidades ya sean los clientes que llegan y están en la línea de espera o que están en el sistema, no va a haber problema. Si utilizan uno u otro, van a llegar exactamente al mismo resultado, ¿sí? O sea, la variante la van a ver en los tiempos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando esto no se cumple? Porque podemos tener dos situaciones. Si la tasa de servicio o la tasa media de servicio es inferior a la tasa media de llegada, esto nos quiere decir que la cola va a crecer hasta infinito y va a ser como totalmente insostenible el poder brindar el servicio adecuadamente. Vamos a tener un sistema congestionado todo el tiempo y nos va a obligar de cierta manera a aumentar esa tasa media de servicio por algún medio o alguna logística, ¿sí? Por otro lado, si la tasa media de servicio es igual a la tasa media de llegada, ahí sería un caso ideal, porque quiere decir que el servicio que nosotros estamos brindando cumple plenamente con la atención de todos los clientes en tiempo y forma, ¿sí? Ya es un caso ideal. Pero bueno, para poder resolver y dar respuesta, esta va a ser nuestra posición y nuestra condición inicial, la que vimos al inicio, ¿sí? Bien, pasamos a responder entonces las preguntas que están plasmadas en el ejercicio y las interpretaciones correspondientes. Me dice, la primera es la probabilidad del tiempo que el cajero, acá no es determinado porque dijimos que era 1, esté desocupado, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos visto dos probabilidades. Una era que el cajero esté ocupado y otra que no había muchas opciones, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Siempre es considerando solamente la tasa media de servicio, ¿sí?, y la tasa media de llegada, ya sea que la consideren por horas o ya sean que la consideren por minutos, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, para dar a conocer o para dar respuesta a esta primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema esté ocioso? Sería en este caso, esté desocupado, es lo mismo que probabilidad que el sistema esté ocioso.
Primero tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que ese sistema esté ocupado, o el cajero en este caso esté ocupado, ¿sí? Entonces la probabilidad de que esté ocupado era ρ, y la calculábamos como lambda sobre mu, ¿sí? Entonces, si ustedes la calculan con la tasa corregida, ahí las unidades temporales se van, esto me queda aproximadamente igual a 0,8, y la interpretación es que 80%, ¿sí? De ese tiempo el sistema va a estar ocupado, ¿sí? 1 menos ρ va a representar el tiempo ocioso del sistema, ¿sí? Entonces, si hacemos 1 menos 0,80, me queda igual a 0,20, entonces quiere decir que el 20% del tiempo el cajero está desocupado, ¿sí? Entonces, la probabilidad de tiempo de que el cajero esté desocupado es del 20%, ¿sí? Yo volviendo a las figuras iniciales, si puedo salir, para recordarles. Recuerden que dentro de los cálculos teníamos estas dos probabilidades, ¿ven? La probabilidad de que el sistema esté vacío, ¿sí? Que va a ser 1 menos ρ, y ρ, que es el factor de utilización, la probabilidad de que en este caso el cajero esté ocupado y tenga que esperar. Y eso es lo que calculamos para la primera respuesta, ¿sí? Calculamos en una primera instancia ese porcentaje que representa que el sistema esté netamente ocupado, ¿sí? ¿Ven? La probabilidad de que llegue y que esté ocupado. Y luego calculamos lo que me preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad del tiempo de que efectivamente el cajero esté desocupado? ¿Sí? Y es 1 menos ρ. Miren que acá, y ahora vuelvo a agrandar la pantalla, hago el cálculo considerando las tasas en horas y llego exactamente a los mismos resultados, ¿sí? En el primer ejemplo, yo la calculé considerando las tasas corregidas de clientes por minuto, ¿sí? Pero si lo hacen en clientes por hora, ¿sí? Llegan exactamente a lo mismo. 80 sobre 100 me da el 0,80, 80%. 1 menos ρ me queda 0,20, el 20%. O sea que las unidades no se ven afectadas y la interpretación es exactamente la misma. Es simplemente saber qué contestar y cuál es la probabilidad que me están pidiendo en este caso en particular, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Si no, avanzo con la pregunta 2. La pregunta 2 dice número esperado de clientes en el banco, que acá en realidad más que banco sería en el banco, porque está en el sistema bancario para ser atendido en el cajero. No me dicen la fila, sino que en el banco. Entiendo que es en el sistema, ¿sí? Muy distinto hubiese sido que me pregunten específicamente en la fila, ¿sí? Recuerden que cuando ya me hablan de números de clientes, nosotros teníamos dos posibilidades, que era L y LK, y el número de clientes que están en el sistema, es decir, los que están en el sistema y los que están siendo atendidos, ¿sí? Estas son las dos posibilidades. Esas dos posibilidades, marcamos, esto quiere decir los clientes que están en el sistema, como marcan acá en el banco, es decir, que están esperando ser atendidos y los que efectivamente son atendidos, ¿sí? Acá son los que están en esa línea de espera, la cantidad de clientes, ¿sí? En la pregunta en particular, la B, está haciendo alusión a esta, la cantidad de clientes que están en el sistema. Por lo tanto, vamos a tener que calcular las dos cosas, los que están siendo atendidos y efectivamente los que están esperando, ¿sí? Como verán, no tienen nada raro, digamos, la fórmula, simplemente siguen utilizando esa tasa media de servicio y esa tasa media de llegada. Como les dije, no interesa que se la sepan de memoria, sino que apelen más que nada a la interpretación, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos el lambda expresado en horas, el mu expresado en horas, ¿sí? Si nosotros hacemos el cálculo del LQ, que son los clientes promedios que están en la línea de espera, me queda de 3,2. Si yo quiero concluir, voy a decir que son 3 clientes en realidad que estarían esperando. Y en el sistema es simplemente sustituir el 3,2 porque es el LQ más el lambda sobre mu, que era 80 sobre 100, y van a ver que me queda de 4. ¿Sí? Entonces, 4 clientes los tenemos en el sistema, ¿sí? Vamos a hacer la contrapartida considerando las tasas en minutos, ¿sí?
Si ustedes la utilizan de manera corregida, la interpretación es la misma. ¿Ven? Un poco, por ahí puede diferir en los decimales más o menos, pero redondeando es exactamente el mismo resultado. ¿Ven? Siguen siendo 3 clientes. Si lo llevo al sistema, ¿sí? Me queda 4,02, como no puedo decir 4,02 clientes, siempre es redondear, 4 clientes. Entonces la respuesta, ¿habrá cuántos clientes en el sistema o en el banco? ¿Sí? Esta contraposición la pongo porque muchas veces ustedes se marean o creen que es con un condicionante el llevar o corregir la tasa a su valor mínimo para poder obtener los cálculos y sepan que no es así, ¿sí? Que con un camino u otro llegan exactamente a las mismas conclusiones, tanto para la probabilidad como números de clientes. La diferencia la vamos a ver cuando trabajemos los tiempos, que es la siguiente pregunta, en términos de interpretación, porque tampoco es que una diferencia grande, ¿sí? Sino es la interpretación que nosotros le demos a los resultados. Me dice, tiempo espera... Sí. Le hago una consulta. ¿A partir de algún número decimal redondeamos para arriba o siempre tomamos...? Sí, esto de redondear hasta 0,5. O sea, si por ejemplo me hubiese quedado acá 3,5, ahí redondeo para abajo. Pasado el 5, lo hago para arriba. ¿Sí? Ese es el corte que vamos a poner. Sí, muy buena la pregunta. Continuamos con la siguiente, que es la de los tiempos. Dice, tiempo esperado que pasa un cliente en el banco, incluyendo el tiempo de servicio. Es decir, el tiempo que el cliente pasa en el sistema, desde que llega hasta que es atendido. Entonces, en ese caso lo que nos están preguntando es W, ¿sí? El tiempo que pasa en el sistema más el tiempo al cual es atendido, ¿sí? Ya tenemos los dos cálculos. Es una pregunta bastante compleja. O sea, vayan observando que en una pregunta ya hacemos uso de más de un concepto, ya que se evalúa más de un concepto. De nuevo vamos a ver las interpretaciones para el cálculo considerando las tasas por hora y las tasas en minutos, ¿sí? Si ustedes calculan las tasas considerando por hora, van a ver por ahí que el valor que me queda no es muy poco representativo o es quizás más difícil de interpretar, porque me dice que el tiempo de servicio, ¿sí? Que pasa un cliente, el tiempo de servicio es de 0,04 horas. ¿Sí? Recuerden que si acá utilicé las tasas en horas, las conclusiones van a tener en horas. Si calculamos el tiempo que pasa en todo el sistema, es decir, desde que llega hasta que es atendido, concluimos que es de 0,05 horas, ¿sí? Porque acá las tasas las consideré en horas. Ahora bien, si ustedes utilizan las tasas corregidas, por ahí la interpretación es mucho más sencilla porque lo llevo a la unidad minutos y la interpretación va a ser mucho más fácil. Y es la única diferencia que vamos a ver en términos de cálculo y de análisis de los indicadores, ¿sí? Por ejemplo, si acá calculamos lo que es el tiempo de servicio, me dice 0,40 minutos, es decir, aproximadamente 2 minutos de demora, ¿sí? Y en el sistema, ¿cuánto tiempo paso desde que llego hasta que soy atendido? Si yo hago el cálculo con las tasas en minutos, me queda 3,0002 minutos, es decir, aproximadamente 3 minutos paso en el sistema, ¿sí? Entonces, quizás para dar respuesta a estas preguntas que tienen que ver con el tiempo en que el cliente pasa en el sistema o tarda en ser atendido, quizás es conveniente llevar las tasas corregidas a minutos para que la interpretación sea un poco más concreta que en horas, que por ahí no es tan visible a una primera interpretación que pueda hacer, ¿sí? Entonces acá la respuesta, el cliente pasa 3 minutos en el sistema. Entonces tener cuidado solamente acá con la interpretación y cuáles son los valores que toman para después poder concluir y dar esos pequeños informes gerenciales, ¿sí? Bien. Bueno, la última es la probabilidad de que al llegar el cliente al cajero, esté ocupado y deba esperar. Acá, bueno, es el tiempo de utilización, ¿sí? Del cajero. Nuevamente, recuerden que las dos únicas variantes eran esas dos posibilidades que habíamos visto al inicio de poder calcular la probabilidad. En este caso, la probabilidad de que el sistema esté ocupado, recuerden que era ρ, ¿sí? O el factor de utilización. Lambda sobre mu, en este caso va a ser 80%, es el porcentaje o el tiempo que el sistema va a estar ocupado,
el 80% del tiempo el sistema va a estar ocupado. Si lo calculábamos con la tasa considerada en horas, llegábamos exactamente a la misma conclusión y no tendrían que tener ninguna dificultad al respecto, ¿sí? Bien, no sé si les quedó alguna duda. Los ejercicios que están planteados en el práctico siguen exactamente la misma línea hasta el ejercicio 6. ¿Sí? Es simplemente identificar esas tasas y responder conforme a lo que me estén preguntando, y los indicadores, como vieron, son muy concretos, y acá tienen, bueno, un ejemplo más como para sumar a lo que ya está en plataforma. Las únicas variantes las van a encontrar en el ejercicio 7, 8 y 9, ¿sí? Que acá está. El ejercicio 7 en particular trabaja con simulación, hablamos de una peluquería donde hay que hacer las corridas. Este ejercicio sí está desarrollado en Moodle en los videos, y también les voy a subir el Excel como para que lo bajen y vean cómo tendrían que hacer la corrida en Excel, ¿sí? El ejercicio de número 8, que es 2 canales de simulación, lo pueden encontrar a un ejemplo súper claro, incluso hace también las corridas. En Anderson, en el capítulo 16, o no recuerdo si en el 15, llegando al final, o en el medio más o menos, lo tienen al ejemplo con 2 canales, que también, si no me equivoco, trabaja con cajeros. Y el ejercicio 9, que habla ya de un evento discreto. ¿Por qué resaltamos el discreto? Porque ya no es que nosotros vamos a considerar una distribución de probabilidad de tiempo de servicio y de tiempo de llegada que sea Poisson exponencial, que nos permite utilizar esta fórmula, sino que se ajusta a hacer otras interpretaciones, y también lo van a encontrar en el capítulo 16, justo acá está la página 717, como para que lo vean y lo repliquen. Igualmente, tanto el ejercicio 7 como el 9 se los voy a dejar en planilla de Excel como para que después lo revisen y, bueno, practiquen, ¿sí? Porque es como son situaciones distintas que pueden toparse en la vida diaria. Nosotros generalmente cuando evaluamos tomamos ejercicios al estilo de los primeros, ¿sí? Una población infinita y cuyas distribuciones son las que habíamos hablado, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Qué pasa en el caso que sí explicó lo de que si no se cumple la condición de que mu sea mayor a lambda, que toques en un ejercicio no se lo hace, o qué hay que hacer, digamos? Claro, no, en ese caso, si les toca, ustedes dicen que no, no se lo puede resolver, y dan los motivos que los vimos al inicio, ¿sí? Que hay una inconsistencia, que no van a poder cubrir con las necesidades del sistema, ¿sí? Y es simplemente explicar eso, pues no podría. Si se animan quizás a corregirle y decir, bueno, si tomamos una tasa o suponemos tal tasa, y hacen los cálculos y dan una propuesta, ¿sí? Pero inicialmente no se podría, y dan las razones, ¿sí? Y si es igual, sí lo hacemos, digamos. Si son iguales, sí se lo hacemos. Si son iguales, no llegarías a ninguna conclusión. En realidad, todo te quedaría muy emparejado. Pues si son iguales, también vos tendrías que decir, esto sería una situación ideal. No vas a ver nada raro. O sea, no hay nada raro por descubrir o mejorar, porque en ese caso tu sistema está funcionando correctamente, estás cubriendo con todas las necesidades, no tenés congestión en la fila, no tenés nada para evaluar, ¿sí? Solo se da en el caso de que en esta situación en particular. No, las tasas tendrían que estar en los mismos periodos, y si no las tendrían que corregir, pero cuando uno va a modelar y hace esa observación, porque en realidad esto nace de la observación que yo puedo realizar de un sistema en particular y de corridas que se vayan dando, las tasas las voy a escribir en una misma periodicidad. Si no, sería imposible llegar a conclusiones, porque de hecho ustedes van a empezar a dividir, no se va a poder realizar los cálculos, ¿sí? Es decir, tienen que estar en los mismos tiempos. Y si no, las tendría que corregir, una llevarla, quizás tengo una en horas y otra en minutos, bueno, a una que esté en horas la llevo a minutos, así las puedo trabajar a ambas en simultáneo o viceversa, ¿sí? Bien, la novedad que traemos ahora, porque no lo hemos compartido en otras clases, es este aplicativo. Les voy a compartir la página, ¿sí? Para que lo puedan descargar. La verdad que es muy sencillo, porque introduciendo los datos, ustedes ya es simplemente sacar conclusiones, y es muy parecido a lo que ya veníamos trabajando con esta cuestión de aplicar siempre un programa que me facilite los cálculos, porque a la larga ustedes lo van a hacer.
como les comentaba al inicio de clase, y de paso vayan registrando asistencia quienes no lo hicieron en Moodle, ¿sí? Ahí está la asistencia para que lo hagan. Bueno, como decíamos al inicio, ustedes en la práctica, en definitiva, van a tener que utilizar un software siendo los datos muy, muy grandes, y ¿sí? Se aplica muy bien, se los comparto en el chat, y les muestro la pantalla, ¿sí? Ahí está. Bien. Creo que no los mandé a todos en la reunión. Ahí está. Ahí está. Ahí se los mandé a todos. Bueno, la página es lo que me muestra es cómo ejecutar este programa, que en realidad guarda una correlación con Excel, porque pide ciertas cuestiones que en Excel esté habilitado el solver y unas cuestiones en relación a las macro, pero no se preocupen porque acá tienen en ejecución de programas y los tutoriales cómo llevarlo adelante, ¿sí? Por eso les dejo la página para que lo descarguen. Esto en realidad es un mod que les va a durar 30 días, como les decía al inicio. Si lo pueden encontrar después gratuito y tenerlo, sería ideal. Pero por lo menos como para que practiquen, me parece que estaba buena la página y totalmente válida. Además de que cuenta con los tutoriales para que puedan aprender a utilizarlo, ¿sí? En la pestaña de descarga, bueno, ahí van a encontrar el enlace en donde está el programa y lo van a poder descargar para la computadora, ya sea de 32 o 64 bits, ya va a depender de la compu que ustedes tengan. Y bueno, y después están los tutoriales que dan un ejemplo muy pequeño, ¿sí? De cómo utilizarlo. El ejemplo es muy parecido a lo que nosotros vamos a trabajar. Cuál es la bondad del aplicativo, que también se lo puedo utilizar para otros cálculos, no solamente línea de espera, planeamiento agregado, planeamiento de programación lineal, administración de proyectos, programación de trabajo. Bueno, a nosotros en realidad lo que nos va a interesar es simplemente línea de espera, ¿sí? Ya dejo la página para que ustedes la exploren y descarguen y hagan las ejecuciones correspondientes. Yo les muestro ya directamente cómo queda y cómo son esas interpretaciones. Se les va a instalar, ¿sí? En su escritorio, donde ustedes lo indiquen, el acceso directo, que es ¿sí? Or Brainware. Y cuando lo abran, se les va a abrir toda esta pestaña, voy a volver al menú, ¿sí? Y va a ser esta la primera salida que ustedes van a tener, en donde se va a indicar qué es lo que yo necesito calcular. En este caso a nosotros nos interesa lo que es la línea de espera, ¿sí? Entonces hacemos clic en línea de espera. Cuando hacemos clic en línea de espera, se nos abre toda esta cuestión y esa nomenclatura que nosotros veíamos de Kendall, ¿sí? Y nos indica qué tipo de población vamos a trabajar. Si nosotros conoceríamos la población fuese finita, es decir, sabemos que estamos observando un determinado grupo, tendríamos que posicionarnos acá en esta columna, pero como nosotros los casos que estamos analizando son de poblaciones infinitas y que incluso siguen una determinada distribución, nos posicionamos en las primeras opciones, ¿sí? Dentro de las primeras opciones, la que vamos a marcar es la primera, ¿sí? Porque dijimos que esa primera, me volver a menú para que vean esto de las variantes que habíamos dicho que podíamos tener. La primera es la que se ajusta a la característica operacional del sistema que nosotros estamos analizando. Habíamos dicho que la distribución de probabilidad de tiempo de llegada, que es la primera componente, sigue una distribución de Poisson o exponencial, y en ese caso iba a estar expresada por la letra M. La segunda componente habla de la distribución de probabilidad de las llegadas, que la letra M también hace alusión a lo que es exponencial o de Poisson, y acá los canales, ¿sí? Y como verán, bueno, aparece la letra G, acá S, que es más de un canal. Acá es cuando no solamente tenemos los canales, sino también la población, pero nosotros nos vamos a mover con la primera opción. Entonces hacemos clic, ¿sí? Y es simplemente anotar las tasas. Acá ya están expresadas en horas, pero si se fijan acá, seleccionar los tiempos, puedo seleccionar en minutos, en segundos, no hay ningún problema. Es simplemente indicar, habíamos dicho que la tasa de arribos era 80 clientes por hora.
y de servicio dijimos que eran 100 clientes que atendíamos por hora. Ponemos calcular y salen absolutamente todos los datos que son los mismos a los cuales habíamos llegado nosotros. Después, si quieren, lo pueden constatar. Totalmente inmediato, pero bueno, necesario, como siempre digo, que ustedes sepan qué es lo que hay por detrás de todas las interpretaciones, porque en caso de no contar con el programa, que es una de las ventajas de la virtualidad, hay que hacer los cálculos manuales, y bueno, no interesa tanto que sepan las fórmulas de memoria, pero sí la interpretación. ¿Sí? Acá tenemos el factor de utilización del cajero, que era del 80%, el factor de utilización de que esté ocioso, 0,20, un 20%, que son las mismas interpretaciones que hicimos al inicio, ¿sí? ¿Cuántos clientes están en la línea de espera? 3 clientes. ¿Cuántos clientes están en el sistema? 4 clientes. ¿Sí? Y acá tenemos los tiempos, que eran los que habíamos visto en horas. ¿Cuánto tiempo pasa el cliente en el sistema? Era 0,05 horas, pero si queremos la interpretación en minutos, hacemos clic simplemente en minutos y esto se corrige, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasaba en el sistema? 3 minutos. Y los demás valores no, porque dijimos que no era condicionante, ¿sí? La única variante la veíamos acá en el tiempo. Entonces, la verdad que, como verán, es una ventaja más. Incluso les puede ayudar a controlar los ejercicios. Yo siempre les digo, todos estos aplicativos que vamos viendo clase a clase, tómenlos como para comprobar lo que ustedes van trabajando de manera manual, como pasaba con programación lineal. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Hacer todos los cálculos en sus carpetas, con las respectivas fórmulas y demás, y después lo pueden constatar con este programita, que es simplemente introducir las tasas correspondientes y ya el cálculo es totalmente inmediato, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda. Recuerden, por favor, de registrar la asistencia, no se olviden. No hay mayores complicaciones en este práctico, es simplemente lo que vimos. Dentro de todos los que trabajamos, creo que es el más sencillo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, y si no, podemos dar por concluido el encuentro de hoy. Recuerden, por favor, de nuevo registrar la asistencia, está en plataforma Moodle, ¿sí? Hoy estuvieron muy callados. ¿Cómo van con los prácticos? Tampoco vi que hayan resuelto. Sepan que tienen los foros para poder registrarse, ¿sí? Bueno, buenísimo, Fabiana, gracias. Gracias a ustedes, chicos, que